Félix, muy buenas noches, gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Comienzo con usted, coronel. ¿Qué lectura, desde el punto de vista militar, le damos a esos acontecimientos cuando la atención se está centrando primero en ISIS y además específicamente en Irak y en Siria? Pues mira, una noticia que muy poca gente probablemente ha notado es que ya hubo un acuerdo de transición pacífica en Afganistán entre los dos candidatos presidenciales, y ya uno decidió compartir el gobierno, dejar que otro candidato sea el presidente. Ghani va a ser el presidente y queda Abdullah ahora como una especie de, ¿qué?, de primer ministro, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esto no es buenas noticias para el Talibán no ha sido derrotado, entonces una de las formas de ellos demostrar que aún tienen la capacidad de irrumpir el país es precisamente llevar a cabo estos ataques, y como ISIS ha tenido tanta publicidad con decapitar a individuos, pues lo están haciendo también. Tenemos una parte humana que es muy difícil de entender cuando vemos que hay miles y cientos de muertos, como que no nos preocupa. Cuando es uno y tiene nombre y tiene una cara, es más escandaloso. Claro, es mediático, vamos a ponerlo de esa forma. Profesor Rivera, estamos a pocos meses de la retirada de la OTAN, de los militares, ¿no?, de Afganistán. ¿Qué puede representar eso? Pues yo creo que Afganistán tendría el mismo problema que tiene Irak ahora mismo. El problema terrorista, el problema de los talibanes, como el problema en Irak, es un problema militar, ¿no? Y tenemos estados como Afganistán que acaban de salir, ¿no?, de una época de transición, todavía con estructuras estatales muy débiles, con un ejército que básicamente puede asegurar las ciudades pero no las zonas rurales, y estos vacíos de poder los utilizan los talibanes para ganar terreno. El profesor Rojo ya lo ha mencionado, están utilizando esta oleada de violencia en Irak que ha quitado la visión, ¿no?, o la atención que había sobre Afganistán para llevar a cabo su agenda y demostrar que todavía están activos en Afganistán. Así es, coronel Rojo, regreso con usted. Los talibanes habían ganado terreno en Afganistán, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Y eso a raíz de algo que usted mencionaba, que tiene que ver con los resultados de la elección presidencial del 14 de junio. ¿Qué ocurrió? Podemos hacer un recuento fácil, rápido, fácil de entender. En esas presidenciales está la victoria, como decía usted anteriormente, del economista Ghani, que es el presidente, denuncias de fraude por parte de la oposición que formó un gobierno de unidad nacional. Ghani, por cierto, va a suceder a Karzai en el poder, que está en el poder desde 2001, ¿no?, a raíz de la intervención estadounidense junto con la OTAN. ¿Qué puede decirnos desde el punto de vista de la gobernabilidad, lo que está pasando internamente en el país? Bueno, como mencionaba el profesor, la gobernabilidad de Afganistán está pues siempre en duda por razones multiculturales, porque realmente Afganistán es un país de tribus múltiples, semiautónomas o autónomas en muchos casos, que los conocemos como el país de Afganistán dentro del concepto nuestro occidental, pero solamente se ejerce un control principal en la capital, en las zonas de mayor auge económico, y nunca se ha derrotado al Talibán. El Talibán siempre ha podido sobrevivir, y el Talibán, tenemos que acordarnos, realmente no va a negociar para una paz. El Talibán va a buscar cualquier ayuda o espacio que ellos tengan para eventualmente recuperar el poder absoluto y regresar al radicalismo que había en el 2001. Profesor, ¿qué puede agregar con relación a ese tema? Pues estamos ante una transición que yo creo que es positiva, porque, como has mencionado, Karzai llegó al poder en 2001, evidentemente con la ayuda de la fuerza de la coalición, y estaba entredicho si Afganistán realmente se estaba democratizando, si realmente estaba avanzando en la buena dirección. Yo creo que esto ha sido una muy buena noticia, que se esté produciendo una transición. Ha habido un acuerdo, pero hubo toda una serie de denuncias de fraude durante y ese todo es el ese problema, proceso. la corrupción, y eso también es un problema de Irak y en Siria, es tan extensa que evita que la democracia pues tome fuerza en estos terrenos. Yo creo que asimismo que hay corrupción, también hay personas que intentan hacer el trabajo bien, pero de nuevo es un largo camino, difícil.
todavía tienen que demostrar que son capaces de administrar el territorio. Y luego el problema terrorista también es un tema regional, ¿no? Que conlleva ya no solo la gobernabilidad del país, sino también el problema de Pakistán, porque no hablamos de Pakistán, correcto, pero es una de las causas, ¿no?, del problema talibán y que en realidad pues no hablamos en muchas ocasiones. Coronel Rojo, el ejército afgano no puede enfrentar esta situación solo. ¿Qué va a ocurrir cuando no estén, por lo menos todas las fuerzas de la OTAN, esa bota que está hoy día ahí en el terreno? Mira, esperemos que el nuevo gobierno sea algo un poquito más constructivo que el gobierno de Karzai. El presidente Karzai al principio realmente abrazó la democracia, muchos cambios. Ahorita, por motivos que no sabemos, está amargado contra Estados Unidos, que fue su mentor y protector. Él y sus familias se han hecho muy, muy ricos por la corrupción, por el dinero que trae Estados Unidos. Entonces, la única esperanza es que el nuevo gobierno ponga firmeza en los terrenos que el ejército puede ocupar ahorita y hacer alianzas estratégicas con los jefes de las diferentes regiones y tribales para enfrentar a el talibán, que no puedan infiltrar la población o aterrorizar. Profesor, usted mencionábamos Afganistán, usted me mencionó Pakistán. Yo hablaba al principio de ISIS, que el centro en esos momentos está en lo que es Irak, Siria e ISIS, básicamente. Ahora, a la hora de hablar de terrorismo, eso es como con los dictadores. Existen dictadores buenos y malos, existen terroristas buenos y malos, porque se dice ISIS es peor que todo el mundo. Ahora, ¿podemos realmente hacer esa comparación y dejar al Talibán, dejar Al Qaeda, Hamas, otra serie de grupos? Yo creo que es un error que han cometido algunos analistas, el intentar hacer ver que unos eran mejores que otros, que Jabhat al-Nusra, por ejemplo, en Siria no era tan radical como ISIS, o que Jurasán, el nuevo grupo que ha aparecido, era todavía más terrible que ISIS. O sea, parece que cada vez el que aparece es todavía más terrible, o Boko Haram, etc. Yo creo que eso es un error tremendo. No podemos olvidar que estos grupos utilizan cualquier arma que tienen en su mano para infundir terror. Da lo mismo que sea cortar la cabeza a una persona, que torturar o secuestrar a mujeres, como hemos visto en Boko Haram. En fin, todo tipo de artimañas o de estrategias para infundir terror y dar esa propaganda, ¿no?, de que estás con nosotros o esto es lo que te va a pasar, ¿no? Que es lo Por que cierto, hay un caso de una mujer que fue decapitada aquí en Estados Unidos, no sé si está al tanto. He ido y otras actividades. Un hombre que fue despedido de su empleo, regresó, decapitó a esta mujer. Ahora, se está investigando si el hombre realmente se había convertido, ¿no?, a la religión musulmana. Sí, yo las últimas noticias he ido solo un pequeño boletín sobre el tema. Parece ser que este hombre efectivamente estaba o en proceso de conversión al Islam o se quería convertir al Islam, pero no sabemos más. Coronel, termino con usted rápidamente. Cuénteme, yo le preguntaba al profesor el tema del terrorismo bueno y el terrorismo malo. Estamos detrás de ISIS en estos momentos, los bombardeos, la Casa Blanca, el mundo entero. ¿Eso es preocupante con lo que estamos viendo con el Talibán o dejar a un lado Al Qaeda, Hamas o otros grupos terroristas que llevan mucho tiempo haciendo daño? Mira, estoy de acuerdo con el profesor y lo diré en términos muy antiguos. El único terrorista bueno es el terrorista muerto. Todos los terroristas son malos. La cosa que tenemos que ver, de acuerdo con los recursos que tenemos con los aliados, es cómo hacerle frente a todos y a lo mejor con ciertas prioridades, pero hay que eliminarlos el 100%. Coronel, muchísimas gracias. Con esas palabras terminamos el segmento. Coronel Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, experto en seguridad interna e internacional, y también aquí en el estudio. Muchísimas gracias al profesor Rivera. Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de residentes y ex empleados de Sweetwater que amenazan con demandar a la ciudad. Pero ahora, os dejo con imágenes de una mujer árabe que se ha convertido en la pesadilla del grupo terrorista ISIS. La primera mujer piloto de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en la mayor pesadilla para los combatientes de ISIS. Según el Islam, los hombres que mueren a manos de una mujer no disfrutan de los privilegios y las vírgenes del paraíso porque van directo al infierno.
La mayor, Mariam Al-Masuri, es musulmana practicante y combate usando el velo a bordo de un cazabombardero F-16. Miriam encabeza los ataques aéreos de los Emiratos Árabes contra el grupo terrorista ISIS en Siria. Un instrumento